Hoy vamos a meternos de lleno a decodificar una de las transformaciones más grandes en la historia de la justicia de Ecuador. Hablamos del Código Orgánico General de Procesos, o como todos lo conocen, el COGEP, una reforma que de verdad cambió por completo las reglas del juego. A ver, para entender el tremendo impacto del COGEP, primero tenemos que hacer un pequeño viaje al pasado. Porque antes el sistema legal no era un camino claro. No. Era más bien un laberinto. Un verdadero enredo de leyes procesales distintas. Cada tema, ya sea civil, laboral, lo que fuera, tenía sus propias reglas. El resultado era un sistema súper lento, todo por escrito y, ¿para qué nos vamos a engañar? Muy pero muy confuso. Y aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo pasamos de ese caos a un sistema totalmente diferente, unificado y oral? ¿Qué fue lo que impulsó un cambio tan radical? Bueno, para responder a eso, primero tenemos que entender la magnitud del problema que había. Así que, primera parada, la necesidad de la reforma. Porque para apreciar la solución, primero hay que ver bien clarito cómo era el problema. Miren, esta cita de los propios creadores del código lo dice todo. Multiplicidad de normas que causaban inseguridad jurídica. O sea, en palabras sencillas, ¿qué significa esto? Que las reglas del juego no estaban claras. Nadie, ni abogados ni ciudadanos, sabía a qué atenerse. Era como jugar un partido donde las reglas cambiaban a cada rato. Y ojo, que esto no fue algo que pasó de la noche a la mañana. Miren esta línea de tiempo. Por más de un siglo se fueron acumulando capas y capas de leyes, una sobre otra. El resultado, como se podrán imaginar, fue un sistema súper pesado, lleno de formalismos. Y aunque en el 98 ya hubo un intento, un mandato para empezar a usar la oralidad, la verdad es que la reforma completa, la de verdad, todavía estaba pendiente. Y entonces llegó el momento del cambio de verdad. El verdadero motor de esta transformación fue la Constitución de 2008, y esta vez ya no era una sugerencia, no, era una orden directa para transformar el sistema de raíz. Y aquí lo tienen. Este es el punto de inflexión. El artículo 169 de la Constitución fue clarísimo y contundente. La justicia tenía que ser oral. Punto. Ya no era una opción, ni una recomendación. Era una orden que obligaba a rediseñar absolutamente todo el sistema procesal del país. Y el cambio fue brutal. Es como pasar de escribir cartas a mano y esperar semanas por una respuesta a tener una videollamada al instante. Pasamos de un proceso escrito, lento y disperso a uno oral, unificado y mucho más ágil. El protagonista ya no era la montaña de papeles, sino las personas, frente a frente en la audiencia. El paradigma cambió por completo. Ok, entonces, ¿cuál fue la solución para cumplir con esa orden constitucional? Pues aquí es donde entra en escena el COGEP, la herramienta diseñada para hacer realidad ese mandato. La clave del COGEP es que funciona como un gran paraguas. Unifica las reglas del juego para casi todas las áreas: civil, laboral, de familia, administrativo y un largo etcétera. Las únicas que quedan fuera son la constitucional, la electoral y la penal, que tienen su lógica porque son materias muy especializadas con sus propias reglas. Pero lo más fascinante del COGEP no son solo las reglas, es su filosofía, su espíritu, por así decirlo. Estas palabras que ven aquí no son solo un adorno. Simplificación, celeridad, transparencia son el ADN del nuevo sistema. Son la guía para que el proceso judicial sea una herramienta para conseguir justicia y no un obstáculo lleno de trámites. Bueno, y ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo se ve todo esto en el mundo real, dentro de un tribunal? Aquí es donde el cambio se vuelve más tangible que nunca. Bien, la ruta más común para resolver la mayoría de los conflictos se llama procedimiento ordinario. Es como la autopista principal del sistema. Y su corazón ya no es el papeleo, sino dos audiencias que son clave. La idea es muy simple: que las partes y el juez se vean las caras y resuelvan las cosas de manera directa. Y ese camino tiene dos paradas principales, muy lógicas. La primera, la audiencia preliminar, es como preparar la mesa. Se limpia el caso, se define de qué se va a discutir y se anuncian las pruebas. Y la segunda, la audiencia de juicio, ya es la cena en sí. Ahí es donde todo pasa. Se presentan las pruebas, se escuchan los argumentos y aquí viene lo más impactante. El juez da la sentencia ahí mismo, de forma oral. Se acaba la espera interminable. Perfecto. Ya vimos el qué, el por qué y el cómo. Pero ahora llegamos a la pregunta del millón. A fin de cuentas, ¿por qué importa todo esto? ¿Cuál es el impacto de este código en la vida de la gente? Pues, al final del día, todo esto se debería traducir en una sola cosa, algo que nos interesa a todos: la promesa de una justicia que simplemente funcione mejor. La gran promesa del COGEP es esta: juicios que no duren una eternidad,
decisiones más transparentes porque casi todo pasa en audiencias públicas, a la vista de todos, y un sistema con reglas más simples para que, al menos en teoría, sea más fácil de entender y más accesible para cualquier persona. Y para terminar, creo que esta frase de uno de los principios del código lo resume todo a la perfección. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. O sea, que lo realmente importante es hacer justicia, no solo llenar papeles y cumplir con trámites. Es una idea increíblemente poderosa, ¿no? Pero claro, la gran pregunta que nos queda a todos es, ¿en la práctica del día a día se está logrando cumplir esa promesa?